Yo siento que estamos a puertas de experimentar cosas de Dios en nuestra vida muy poderosas, pero tenemos que estar alineados a su corazón y a esta palabra. Hoy voy a estar compartiendo sobre dirección. Y en términos de dirección, creo que es muy importante nosotros poder tener dirección y propósito en nuestra vida. Vivimos en una generación que está muy desviada, que está muy distraída y la verdad es muy triste uno ver personas, aún en la iglesia, que están caminando de manera errante sin saber hacia dónde van y por qué van. Y creo que este es un tiempo donde nosotros necesitamos entender la importancia de realmente incluir a Dios en todas nuestras resoluciones y en todos nuestros planes. No podemos ignorarlo en ninguno de los sentidos, por sencillo que parezca. Porque muchas veces uno dice, no, esta es una decisión, pues esto no tiene nada que ver, esto no importa. Pero Dios quiere involucrarse en todo y debemos de involucrarlo en todo. Yo no sé si usted pueda ser consciente o realista de reconocer de que alguna vez se ha sentido perdido y sin dirección. Yo lo he sentido. Y siendo cristiano también. También. Y tomé decisiones siendo cristiano sin preguntarle a Dios. También. También. Pero con el paso del tiempo uno se hace más dependiente a la presencia de Dios y uno va madurando. Aquí el problema no es si lo hiciste mal en algún momento. El problema es que pase el tiempo y tú no madures para ponerte responsable en incluir a Dios en todas tus cosas. Entonces, en términos de dirección, el título de mi mensaje hoy es Un camino con Dios. Y voy a poner simplemente esto como una base, como un piso de predicación. Está en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, diga todo. Y Él te ayudará a vivir rectamente. Teniendo ese piso, estaba meditando en el libro de Juan, en el capítulo 21. Estaba leyendo la palabra y nos encontramos con un diálogo entre Pedro y ya el Jesús resucitado. Y hay un diálogo, hay una interacción entre ellos que no solamente queda plasmada en las escrituras, sino que yo creo que es una guía fundamental para terminar de entender el corazón de Dios. Estamos en una búsqueda por conocerlo más, por entender su corazón y por realmente estar alineados a quien es Él. En este tiempo donde se está ministrando el tema de primicias, nosotros por eso hablamos de esto como un principio. Creo que en el reino las obligaciones dejaron de ser, las obligaciones religiosas dejaron de ser cuando Cristo murió en la cruz. Pero sí creo yo que aún hay una obligación en cada hijo de Dios y es ser santo como Él es santo. Necesitamos estar alineados a su naturaleza y por eso comprender el corazón de Dios nos va a ayudar a estar mucho más compenetrados con su propia naturaleza. Entonces en ese diálogo de Jesús, recuerde, este es el Cristo ya resucitado, Él empieza a hablar con Pedro y le empieza a preguntar si lo ama. Y le dice, Simón, hijo de Juan, responde si tú me amas. Y Juan, ante esa pregunta, responde un par de veces afirmativamente, pero la tercera vez que Jesús le pregunta, Juan se siente triste. Y se siente triste con esa pregunta y le dice, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y es que hay preguntas que Dios nos hace para que podamos entender el propósito. Hay preguntas que Dios nos hace para que se pueda abrir nuestra mente. Es una manera también en la que Él nos puede guiar. Es como que Jesús le estaba haciendo a Pedro ahí una sesión de coach. Y con preguntas Él estaba viendo realmente dónde estaba su corazón. Y Él estaba de alguna manera abriendo un camino para saber si realmente Pedro iba a dejarse guiar y si Pedro había empezado a ser dócil en su carácter y si Pedro se iba a dejar conducir en esta nueva temporada. Y
Obviamente, si la semana pasada hablamos de velocidad, nosotros no nos deberíamos de llevar una imagen de que Dios hace las cosas así a millón y entonces el soltero este año va a conocer el amor de su vida y a la semana ya le va a estar proponiendo matrimonio y a los 20 días ya va a estar haciendo el prematrimonial porque este es un año de velocidad. ¿Verdad? O sea, no podemos ser niños en nuestras posturas y en lo que nosotros estamos viendo que el Señor nos está apuntando. Pero aunque hemos hablado de velocidad y es el corazón de Dios, la realidad es que nuestro Dios y Padre no tiene afán. Él no tiene ningún afán. Nosotros somos los que estamos afanados. La intención de Dios siempre va a ser pulirnos, moldearnos y llevarnos por cada temporada. Él quiere que nosotros estemos bien antes que cualquier otra cosa. Y por eso es que yo creo firmemente que Dios no necesita movernos a nosotros por oportunidades, por recursos, por empleo. Dios siempre se va a mover por propósito. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. Él tiene un diseño. Nosotros, ninguno de los que estamos en este país, creo que el más del 90%, llegamos como inmigrantes a esta preciosa nación. Ninguno estamos aquí, entendemos que estamos por casualidad o rebote. Si alguien está aquí por casualidad o por rebote o porque no había a dónde más ir, esos son los que nunca terminan de encajar. Y se van a terminar regresando al lugar de origen. ¿Por qué? Porque no encajaron, porque no vinieron con un propósito, porque no estaba dentro del plan de Dios. Pero cuando uno se conecta con la tierra, cuando uno se conecta con la nación, cuando uno ama el territorio, cuando uno está dispuesto a sacrificar por el territorio, como muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho, Dios te va a afirmar en ese lugar y te va a entregar como heredad el lugar donde tú pisaste. Pero hay que amar la tierra. Hay muchos en la cultura latina que van a los lugares para robar, para beneficio personal, no para rendir, para sacrificar y para dar. Y eso va a marcar la diferencia entre los que se queden y los que se regresen. Por eso nosotros hemos tomado la decisión de amar esta tierra genuinamente, de sembrar en ella y de querer lo mejor para esta nación y para los que hacen parte de ella. Entonces, siempre Dios va a trabajar de acuerdo a su plan y Dios nunca se va a retractar de algo que dijo para decir, no, es que yo en realidad quería hacer esta otra cosa. Yo te dije que iba a hacer esto, pero en realidad es para esta otra cosa. Eso es no entender a Dios, eso es no conocer a Dios, eso es utilizar a Dios. Y la madurez tiene que ver con dejarse conducir por Dios, no necesariamente hacia el lugar donde uno quisiera ir. Entonces, hay mucha incoherencia en ciertos planteamientos y tenemos que entender que Dios nunca va a improvisar, pero sí nos tenemos que dejar conducir por Él, tenemos que dejarnos guiar por Él para que no haya en nosotros vacíos, interrogantes y para que no pueda existir también de parte de nosotros ninguna improvisación. Pedro entendía que Jesús lo sabía todo, o sea, ya era el Cristo resucitado. Ciertamente Jesús sabe todo, ciertamente Dios sabe todo, pero preguntaba insistentemente para que Pedro comprendiera la dirección de su vida a partir de ese momento. Por eso era que estaba preguntando, para saber sobre qué estaba parado es el discípulo. Y es que si Dios ocupa un lugar correcto en nuestra vida, entonces podremos ser fuertes en nuestra identidad y seguir fielmente sus instrucciones. Pero Él tiene que estar bien, tiene que haber raíces profundas de Él en nosotros. Entonces, pensemos en esto de acuerdo a lo que es la dirección divina. La dirección divina es la guía que proviene de nuestro Dios y Padre, que influye en las acciones y decisiones de nosotros como hijos de Dios. Esta dirección se da para poder completar la tarea y para transitar de manera exitosa. Nadie emprende un camino si no tiene la fe, por lo menos, de que va a poder terminarla.
No, nadie va a tomar un camino en donde su vida esté en peligro de muerte. O sea, tiene que ser una decisión muy extrema. ¿Cuál es la opción que siempre vamos a tomar? La opción que nos favorezca y que de alguna manera nos lleve a tener un éxito. Y eso es normal y es válido. Pero si buscáramos un poquito en profundidad el diálogo de Jesús con Pedro, cuando él le dice, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué Jesús estaba comparando con otros? ¿Por qué Jesús le tenía que decir, me amas más que estos? ¿Por qué la comparación en las palabras de Jesús? ¿Para qué comparar en ese momento? Y hay tres preguntas incómodas que Jesús le hace en este diálogo. Primero, ¿me amas más de lo que amas estos discípulos? Dios le estaba diciendo a través de Jesús a Pedro, si él amaba más su realidad que a los que le rodeaban. Si realmente las podía amar más a Dios que la gente que estaba a su alrededor. Segundo, ¿me amas más de lo que amas los botes, las redes y la pesca? ¿Qué nos está preguntando Dios? Es si lo podemos amar más que los recursos, las posesiones y las cosas materiales. Y en la tercera pregunta, ¿me amas más de lo que estos discípulos me aman? Es saber si realmente nosotros podemos amar más a Dios que el estándar normal. Porque nosotros no solamente debemos amar a Dios el domingo, en el servicio del fin de semana. Nosotros debemos de amar a Dios todos los días. Los que te rodean, las cosas que tienes o el estándar de cómo la gente ama a Dios. Porque aquí somos muchos los que estamos en este auditorio, pero solo Dios sabe cuál es el orden y la capacidad en la que cada uno de nosotros lo amamos a Él. Y por gracia de Dios, Él no publica la lista. Entonces la respuesta del discípulo a Jesús tenía que ver netamente con su consagración. Por eso le habló de las cosas que podían interferir con el amor de Pedro para su Señor. Y es que si hablamos en términos de esta dirección, Dios quiere llevarnos por una ruta. Dios tiene un camino, una dirección para que nuestro amor sea exclusivo. Y yo no estoy hablando ni de fanatismo, yo no estoy hablando de religiosidad. Lo que pasa es que en realidad tenemos que entender que Él quiere nuestro amor en exclusiva. Él no quiere que nuestro corazón tenga mezcla y que podamos entender que nuestra respuesta de amor a Dios nunca van a haber excesos. Nunca va a ser demasiado. ¿Será posible que Pedro afirmaba con sus palabras su amor, pero en realidad no estaba seguro en su interior? ¿Será que Jesús estaba confrontando algo? ¿Será que Jesús al preguntarle 3 veces estaba derribando algo? Y estaba reflexionando en esto y pensaba en las negaciones de Pedro. Porque después del arresto de Jesús es la primera vez que Pedro lo niega. Entonces la muchacha le dijo a Pedro, ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? Y Pedro respondió, no, yo no. Primera, en el mismo patio del palacio del sumo sacerdote, luego de un día bastante malo, porque había sido un día terrible por el arresto de Jesús, y probablemente Pedro tenía miedo, tenía ansiedad y tenía confusión. Lo más seguro es que si nosotros hubiéramos estado en ese mismo lugar, lo hubiéramos negado a nuestro maestro. Yo no estoy aquí acusando que Pedro se descachó. Pedro nos representa a cada uno de nosotros. Y el día había sido muy abrumador. Había sido muy difícil. Entonces Pedro se acercó a la fogata, al fuego para calentarse.
Y dice que Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? Pero él lo negó diciendo, no, yo no. Segunda vez que lo niega. Y en Juan 18 aparece la tercera. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era familiar del hombre al que Pedro le había cortado una oreja cuando intentaron llevar preso a Jesús o cuando lo llevaron preso, dice, yo te vi en el huerto con él, ¿o no? Entonces Pedro lo negó otra vez. Y en ese momento, la famosa frase que todos conocemos, el gallo cantó. 3 veces está registrada la negación de Pedro. Y el Cristo resucitado viene y le pregunta, ¿tú me amas? 3 veces más. Y como yo no puedo juzgar a Pedro, ¿por qué? Porque si yo lo he negado por solo citar 3 veces, lo he negado cuando he sido incrédulo, cuando he sido impaciente y cuando he sido imperfecto. 3 para ponerme igual a Pedro, pero pueden haber muchas más. Y yo creo que cada uno de nosotros, porque así es como funciona el pecado, pone barreras y levanta muros por las negaciones personales. Y yo creo que es el tiempo de nosotros derribar todos esos muros y empezar a construir las afirmaciones como hijos de Dios. Porque Jesús sabía perfectamente quién era Pedro. Él conocía su carácter, su temperamento, sus temores, sus vacíos. Y Dios Padre sabe todo de nosotros. Nos conoce perfectamente. ¿Qué es lo lindo de todo esto? Que el único requisito que Dios espera de nosotros es que lo amemos. Y el resto corre por su cuenta. Es lo único que espera. Que nosotros podamos amar a Dios más que a nosotros mismos, más que las cosas que tenemos, más que las personas que nos rodean. Y por qué no, por encima del estándar de lo que la gente normal lo ama. Y no se trataba de que ese día Jesús quería hacerle preguntas capciosas a su discípulo o que Jesús estaba siendo guiado por intuición. Pedro tenía una asignación muy importante, que era el propósito de apacentar los corderos. Y esa fue la instrucción de Jesús al hacer las 3 preguntas. Le dijo, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Esa fue la instrucción. Apacentar es dar alimento espiritual, instruir y enseñar. Apacentar es un cuidado vigilante. Y Pedro sintió mucha tristeza en ese momento, pero no nos debe de sorprender el sentimiento de Pedro. Seguramente él sintió tristeza por la posibilidad de que él no podía proclamar correctamente ese amor. Se sintió débil, incapacitado. Y en su interior sabía que el momento de incertidumbre lo había llevado a negar al maestro 3 veces. O sea, Pedro sabía que él lo había negado. Esto creo yo, no lo puedo afirmar en las escrituras. ¿Será que Pedro no había tenido el momento especial para confesarse con Jesús? Y decirle, ¿sabes, maestro? Cuando tú moriste, cuando estaba pasando todo y cuando estábamos en medio de la crisis, me preguntaron por ti, yo te negué 3 veces. Y yo te quiero pedir perdón. Te quiero decir, sentí miedo, estaba ansioso, me iban a hacer lo mismo y tuve un momento de debilidad y te quiero pedir perdón. ¿Será que no hubo ese diálogo? Y lo que Jesús estaba tratando de hacer era traer una confesión de su discípulo para que volviera a pararse firme en el llamado que Dios tenía para él y seguir caminando con la frente en alto y sin inseguridad. Porque el temor y el pecado muchas veces nos detiene y no nos deja avanzar. Y es necesario tener tiempos en donde haya mucha transparencia y podamos hablar con Dios. Podamos confesarnos con Él.
podamos pedirle perdón, decirle, Dios lo sabe todo. ¿Yo qué le voy a decir a Dios si Dios lo sabe todo? Dios lo sabe todo, pero tú necesitas exponerte. Tú necesitas decirlo y tú necesitas confesarte. Pero las cosas no quedaron ahí. Lo más importante quedaba para el final. Pedro debía entender que había llegado el fin de su irresponsabilidad moral. Ahora tenía que hacerse responsable. Hay un momento en nuestra vida cristiana donde hay pruebas de fe, en donde tenemos que hacernos responsables. Porque uno, como discípulo, hay un tiempo en el que oye, pero también hay un tiempo en que como discípulo ejecuta. El verdadero discípulo se caracteriza porque oye y ejecuta. Simplemente vamos a escuchar y no vamos a responder. Y las tres cosas que Dios nos dijo en el marco de lo que Dios nos está ministrando en este estirón profético es escuchar, obedecer y poseer. Hay tres cosas que tenemos que hacer, así como el ayuno, la oración y el dar. Hay tres cosas que Dios quiere hacer y el ejecutar es muy importante. Y algo más tenía que decirle Jesús, más que esa sesión de coaching que habían tenido esa mañana después del desayuno. En Juan 21:18 dice, te digo la verdad, cuando eras joven te vestías solo e ibas a donde querías, pero cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos y alguien más te va a vestir. Después te llevará a donde no quieras ir. Y entendemos que teológicamente este versículo está hablando de cómo iba a ser la muerte del discípulo. Entendemos esa porción, pero también entendemos que aquí hay una instrucción de que hay un tiempo de inmadurez en la vida en donde nosotros podemos actuar por decisión personal y por resoluciones individuales. Pero hay un tiempo de madurez también en la vida donde nosotros tenemos que empezar a preguntar, a buscar consejo y a buscar guianza. Y no necesariamente hacer las cosas como nosotros quisiéramos, sino como Dios quiere. Estoy hablando en términos de dirección. Estoy hablando de que hay un tiempo donde uno por un impulso divino puede empezar a dar pasos y a tomar decisiones y en medio de toda la inmadurez Dios te puede ir respaldando. Pero hay un tiempo donde ya no se puede caminar solo. Hay un tiempo donde uno necesita caminar y pesar la voz de Dios que uno escucha. Porque la voz de Dios es un misterio. Y hay personas que se creen dueños de la voz de Dios. Dueños absolutos de la voz del Señor. Y nosotros no debemos de confiarnos ni siquiera a la voz interior que nosotros recibimos y confiarnos plenamente sin saber pesar y saberle preguntar a personas que caminen con nosotros, ¿qué sientes de esto que estoy escuchando? ¿Qué te parece esto que estoy percibiendo? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo recibes? Por eso ahí dice que hay un tiempo donde tú lo haces solo, pero hay un tiempo donde otro lo hace por ti. Y para que uno pueda avanzar y tener un estirón como el que todos soñamos y como el que todos creemos que Dios quiere hacer, es necesario también saberse dejar guiar. Dejar que otras personas y darle la autoridad a otra persona para que esa persona te diga si sí o si no. Pero queremos venir con decisiones ya tomadas delante de Dios. No es que ya ayuné, no es que ya hice esto, no, ya, esto es así y punto. Pero nosotros no debemos de ser guiados por nadie, nosotros debemos de ser guiados por Dios. Dios es quien nos guía, Dios es quien da la última palabra y pesamos lo que dice Dios con personas que estén llenas de su Espíritu Santo. Porque así debe de ser. Y ese es el corazón de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Esto es una consagración total.
Esto habla de tener realmente un camino con Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y quiero ir muy rápido en esta parte, lo que es un camino con Dios. Tenemos ahí una grafiquita de 4, esa es. Y cada una le asigne un versículo, pero para poder avanzar. Primero, la dirección de Dios es perfecta. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29. En este pasaje de Jeremías habla sobre cómo Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y nosotros lo tenemos que creer. Que en las manos de Dios están el mejor camino. Yo tenía otro plan para mi vida, completamente. El plan para mi vida, un domingo a las 11 y 17 de la mañana, es que yo debería de estar durmiendo porque estaba súper trasnochado, porque me acosté a las 5 o a las 6 de la mañana después de haber trabajado en una discoteca como DJ. Debería estar dormido, pero estoy despierto, por gracia de Dios. Un camino con Dios. Segundo, la importancia de buscar la dirección de Dios. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Salmos 119, 105. En este salmo se destaca una vez más la importancia de buscar la guía de Dios para nuestra vida, para nuestras decisiones y para nuestras acciones. Es sumamente importante. No podemos ignorar que Él está ahí para caminar con nosotros. Tercero, la dirección de Dios nos lleva a la vida abundante. El ladrón solamente vino para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Juan 10:10. Y es que la dirección de Dios nos lleva a una vida con propósito y con significado. Y Dios quiere abundancia para nosotros. Nuestro adversario tiene todo lo contrario: hurtar, matar y destruir. Eso es un camino sin Dios. Hurtar, matar y destruir. Pero un camino con Dios tiene que ver con abundancia. No tiene que ver con calidad de vida humana. No tiene que ver necesariamente con plenitud de riquezas o que no vamos a tener necesidades. Decir eso sería engañar a las personas. Porque la vida cristiana también incluye sufrimiento, también incluye sacrificio, también incluye entrega y cosas que hay que esperar. O sea, es una prueba de fe constantemente, todo lo que nosotros vivimos. Pero yo prefiero cruzar un camino desértico con Dios que sin Él. Al fin y al cabo es lo que necesitamos, estar cerca de su corazón y en su dirección. Y lo cuarto, en la dirección de Dios requiere dos cosas: fe y obediencia. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Hebreos 11:6. Definitivamente lo más importante es tener estas dos cosas: fe y obediencia. Eso nos va a ayudar a caminar en la dirección de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos con todo esto? Puede pasar el equipo ya. Él quiere que nosotros tengamos confianza en todas las áreas de nuestra vida. En todas. En salud, en recursos, en vivienda, en migración, en seguridad, en todo. Dios quiere que nosotros tengamos seguridad en todas las áreas. Y Dios está hablando a la casa, a nuestra casa espiritual, de que nosotros tenemos que volver a tener confianza en las cosas que hacemos como iglesia. Porque uno puede entrar después del tiempo a hacer cosas en automático, a hacer cosas como en la vida, como si fuera algo cotidiano. Y uno fácilmente deja de darle valor y
y de hacer con gratitud las cosas que hace en la casa de Dios. Quizás nuestro servicio, quizás a la hora de expresar generosidad. Y Dios nos está diciendo que no dudemos que Él es un Padre bueno. No dudemos que Él está con nosotros en el camino. Dios nos está diciendo, confía plenamente en mí. Plenamente en mí, confía plenamente, sin dudar. No dudemos que cada vez que oramos, Él responderá a nuestras oraciones conforme a su voluntad. No pararemos como cantamos esta mañana. No paremos de adorar. No paremos de exaltar su nombre, no paremos de querer buscar su corazón, de indagar en las profundidades de Él. Tenemos que seguir haciéndolo, porque ciertamente el que empezó la buena obra la terminará. Y estamos sostenidos por Él, estamos en la palma de su mano. Nosotros no estamos bajo la dirección del sistema de este mundo, ni en lo que gobierna este mundo. Nosotros somos guiados por Dios. Dios es nuestra guía, Dios lo va a hacer. Él tiene plena confianza y seguridad de lo que Él está haciendo, porque todo hace parte de un plan. Todo hace parte de un plan y yo creo que Dios está cercando y está colocando un muro, un manto de protección alrededor de todos nosotros en la iglesia. Y Dios envía ángeles a acampar alrededor de nosotros. Y si nosotros estamos en su dirección, nada de lo que pase en este mundo va a terminar de desviarnos de la voluntad de Dios, porque queremos la voluntad de Dios. No queremos lo que nos rodea, no queremos los beneficios de lo que nos rodea. Nosotros queremos estar con Él en todo momento y en todo lugar, y que esa sea nuestro único anhelo, nuestra única búsqueda, y nuestra confianza esté puesta en Él. Y le voy a pedir que simplemente, tenemos todavía unos minutos, que pueda ahí cerrar sus ojos y permita que su corazón se conecte con el Espíritu Santo de Dios, y que usted pueda profundizar esta palabra que ha sido entregada y podamos conectar con la intimidad del Padre, podamos tocar su corazón.